Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de las diferentes enseñanzas erradas que hay el día de hoy y de esos alimentos adulterados que nos quieren dar y que nosotros no debemos aceptar. En las iglesias actuales hay diferentes tipos de prédicas incorrectas, iglesias evangélicas que utilizan mensajes utilizando la ciencia, la filosofía, entre otras, la psicología también. Y obviamente no están fundamentadas en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Acá en Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos habla y nos dice acerca de esto, ¿sí? Nos habla acerca de estas enseñanzas erradas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. Primeramente, una de las prédicas que se utiliza muchísimo es la prédica emotiva, la prédica que te cuenta la historia del hermano Pepe, que vivía muy bien, era un hombre muy bueno, pero llegó un momento en el que la tragedia llegó a su vida. Entonces el cristiano que está escuchando muchas veces tiende a llorar, a emocionarse. Pero al final de toda esta historia que te estoy contando, te cuento también que Pepe recibió la victoria, que él tuvo esa victoria y que Dios lo ayudó y que salió adelante. Y son prédicas emotivas que no hablan de la palabra de Dios, sino que te estoy contando la historia de tal persona. Y muchas veces confundimos que el culto estuvo maravilloso y que fue la presencia de Dios, pero en realidad fue emoción humana y la presencia de Dios no estuvo ahí, sino que fue presencia de la persona que te contó una historia tan emotiva que lloraste y no fue presencia de Dios. Entonces son prédicas emotivas que no sirven para edificación de nadie, ¿sí? Cosa que no se debe utilizar en la iglesia. En la iglesia, cuando se predica, se debe hablar de la palabra de Dios. Otra de las prédicas son las prédicas transgiversadas. Por ejemplo, hay cristianos que dicen que Jesucristo santificó el símbolo de la cruz, por eso muchos la llevan colgado y por eso muchos la tienen en sus iglesias. Y la realidad es que está totalmente transgiversado. La cruz era un arma para matar a personas. Era un arma muy cruel. Es lo mismo que yo te dijera hoy en día que a Jesús lo mataron de un disparo y que por eso vos te tenés que colgar una ametralladora o una bala y tenerla acá. O tener un cuchillo porque a Jesús lo mataron de una puñalada. Es una aberración, pero está tan transgiversada y ponen a la cruz como algo tan santo, cuando en realidad la cruz fue un arma de ejecución que se usaba en esa época. Esa es una prédica transgiversada que hoy en día se utiliza y hay muchos ejemplos. Este fue solo uno. Otra de las cosas que no se debe hacer en las iglesias. Otra de las prédicas que también se utiliza en las iglesias son las prédicas sacadas de contexto. Es decir, tomo un versículo y lo llevo para el lado que yo quiero, pero no veo el contexto histórico y no veo nada que tenga alrededor. Yo tomo ese versículo y lo pongo en la prédica en donde yo quiero. Y eso tampoco se debe hacer. Tanto el que predica no lo debe hacer y el que recibe tampoco lo debe escuchar. Y lo debe denunciar, ¿sí? Debe, con respeto y con humildad, siempre dirigirse al hermano y decirle: hermano, eso no es lo correcto. No debes predicar de esa manera, no se debe predicar de esa manera, ¿sí? Y en el libro de Juan nos habla acerca de aquel que tuerce las escrituras. ¿Qué es lo que quiere aquel que tuerce las escrituras? Juan capítulo 7, versículo 16 al 18. Jesús le respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo
por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero y no hay en él injusticia. Primeramente nos dice Juan, si ustedes hacen la voluntad de mi Padre, ustedes saben si el que está hablando, el que está predicando, está diciendo la verdadera palabra de Dios. Luego nos dice que si aquel que predica habla algo que no está escrito, entonces esa persona busca su gloria, quiere ser exaltado él y que el nombre de Dios no sea exaltado. Cuando un predicador o una persona que habla la palabra de Dios, lo primero que quiere es exaltar el nombre de Dios sobre mi persona. Yo no soy nadie a comparación de Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces debemos exaltar siempre que prediquemos la palabra de Dios, exaltar su nombre, ¿sí? Entonces, si la persona que te está predicando exalta el nombre de Dios y habla correctamente, debes recibir la palabra como lo dice en el video anterior, que si quieres verlo va a estar por acá o por acá. De hecho, Pablo nos habla en 2 de Timoteo 4:3 y nos dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se unirán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Esto es lo que hablaba al inicio, ¿no es cierto? Se volverán a las fábulas. Y bueno, hablamos de falsos maestros y señoras y señores, esos tiempos han llegado y ya están metidos en la iglesia evangélica, y siempre voy a decir evangélica, porque yo creo que esas ramas ya se apartaron del verdadero evangelio, de la verdadera enseñanza que el Señor nos dejó en su palabra. Estos movimientos, estos falsos movimientos, van creciendo a pasos agigantados, y se van uniendo cada vez más personas. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios. Les da comezón, como decía estos versículos, les da comezón. Comezón no es que quieren ir a comer la palabra de Dios, sino que les da picazón, les molesta la sana doctrina. Entonces, realmente no quieren escuchar. Entonces dice que apartan su oído de la verdad, ¿sí? Y la verdad es todo lo que está escrito. Y ellos no quieren escucharlo, entonces se van a movimientos que ahora vamos a nombrar. Diferentes movimientos que brindan comida en mal estado, ¿sí? Que te dan una leche adulterada, un alimento feo, un alimento podrido que no te sirve para nada, ¿sí? Si estás en una de esas iglesias que te vamos a nombrar ahora, tenés que salir corriendo por tu vida, pero no por esta vida, por tu vida eterna, ¿sí? Empezá a leer la palabra de Dios y tenés que empezar a leerla para que nadie te engañe. Y aquellas personas que se van dicen, bueno, no, en esta iglesia son muy estrictos, yo la verdad es que no estoy, quiero algo un poquito más liberal, entonces me voy a aquella iglesia porque tiene un mover del Espíritu Santo totalmente distinto al que yo quiero. Yo quiero algo más tranqui, algo más sencillo. Entonces me voy a aquella iglesia porque yo necesito eso, porque mi carne quiere algo más sencillo, pero no es lo que dice Dios. No es lo que quiere Dios para tu vida, es lo que vos querés para tu vida. Y estas personas que te enseñan estas cosas que te vamos a decir ahora, te van a mostrar todo lo que vos querés ver y lo que querés oír. Vamos al primer movimiento incorrecto y de falsos profetas, y de saquemos la sana doctrina de ahí porque no está en ese lugar. El movimiento de la prosperidad, ¿sí? Donde ahí nos enseña la verdadera palabra de Dios. El movimiento de la prosperidad que dice que si vos ponés, si vos sembrás, la palabra sembrar la utilizan muchísimo, vas a recibir la casa de tus sueños, vas a recibir un auto 0 kilómetros de parte de Dios. Cuando realmente
escucho la palabra de Dios y realmente en ningún lado dice eso. Jesús dice, al que quiera seguirme no va a tener ni dónde recostar su cabeza. Entonces yo me imagino esta gente predicando la prosperidad y Dios te va a prosperar y Dios te va a dar una mansión con una pileta, créele al Señor. Y no es así. Otros, ayer escuchaba, invierten en la bolsa o invierten en ciertas cosas y le dicen a la iglesia, invierte en tal cosa, invierte en el Bitcoin que está ahora, y se acuerdan cuando yo les dije que inviertan en el Bitcoin, hoy serían varios de ustedes millonarios y Dios no quiere que vos seas millonario. Dios lo que quiere es que vos te postres ante Él y te dice, aquel que me quiera seguir no va a tener alimento en abundancia, no va a tener donde recostar su cabeza, como dije. Bien, y también nos dice que todo lo que tienen que darlo a aquella gente que es pobre, dar a aquel que necesita. Dice, cuando tuve sed, tú me diste de beber, cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando no tuve que vestir, tú me vestiste. Sí, y eso va a ser algo que nos va a reclamar el Señor el día de mañana. Pero esta gente te habla de prosperidad. Otro movimiento también es el piénsalo, decláralo y recíbelo. O sea, yo pienso que voy a tener $1.000.000, lo declaro en el nombre de Jesús y lo recibo. Y no, no es así. La verdad es que no es así. Dios, como dije, no quiere que nosotros seamos multimillonarios porque el amor al dinero es la perdición de la persona. ¿Sí? Y ellos te prometen dinero, estamos mal. Esta es una enseñanza totalmente errónea. Si estás en una de esas dos enseñanzas, tenés que salir corriendo, como dije anteriormente, tenés que salir corriendo de esa iglesia para salvar tu alma. También en contra de esta enseñanza, Dios nos dice que hagamos tesoros en los cielos, no acá en la tierra, porque todo se pone feo. Al fin y al cabo, las paredes de mi casa se van a poner en algún momento fea y todo esto va a caer, un auto se va a picar, los $millones que tuviste no te los vayas a llevar al cielo, ni siquiera te van a enterrar con ese dinero. Entonces Él te dice que primeramente hagas tesoros en los cielos. Tenemos que tener en cuenta que la meta es la salvación. Otro de estos movimientos acepta la homosexualidad en la iglesia. Por ejemplo, un pastor en Estados Unidos, un pastor, y digo entre comillas un pastor, una persona en Estados Unidos se disfrazó de mujer porque es homosexual y aparte se viste de mujer. Le habló a una congregación, le predicó a una congregación y va a ser uno de los primeros pastores homosexuales que se viste de mujer. Cosa que Dios no acepta. Dios no acepta. Si vos vas a una iglesia y te dicen, ok, Dios te ama como eres, Dios te ama como eres, es verdad, Dios te ama cuando vos llegás a la iglesia como sos. Pero debes ir cambiando y debes transformar tu vida, debes dejar ese pecado y seguir caminando y seguir creyendo, pero tenés que apartarte. Si algún pastor te dice, ok, Dios te ama de esa manera, vos seguí con tu homosexualidad o seguí con el camino que vas llevando, que vas bien, Dios te ama. Yo te puedo asegurar que esa persona no te ama. Esa persona no te quiere, esa persona no quiere tu salvación, esa persona no quiere tu crecimiento, te quiere usar como una mercadería porque vos todos los meses diezmás, porque vos todos los meses le das el dinero que él necesita para vivir su vida mucho mejor. Él no te ama. Lo que Dios te dice es que debes cambiar. Me veo en la obligación de decirte que la palabra de Dios dice que ni adúlteros, ni mentirosos, ni fornicarios, ni homosexuales, etcétera, entrarán en el reino de Dios. Eso está escrito en la palabra de Dios y yo me veo en la obligación de decírtelo. ¿Sabes una cosa? Yo no tengo nada en contra de tu persona. Es más, con mi esposa hemos orado y hemos ayunado por este asunto, por este tema.
Yo creo que Dios tiene el poder para cambiar tu vida si así lo querés. Pero tenés que querer, tenés que aceptar cambiar tu vida. Yo creo que Dios puede quitarte ese deseo que vos tenés carnalmente. Muchos de nosotros tuvimos que dejar un montón de cosas para seguir a Cristo y ser salvos. La verdad es esa. Y seguimos luchando, sí, seguimos luchando para lograr la salvación. Pero que nadie venga a predicarte nada contrario a la Biblia. Escuchaba también otra enseñanza que daban en YouTube, una persona, así como estoy hablando yo hoy en día, pero estaba enseñando el ayuno de Instagram. Porque hoy en día hacen ayuno de Instagram, ayuno de televisión, ayuno de celular. Y realmente la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que el ayuno es abstinencia de agua y de comida. Si Dios hubiese querido que el ayuno sea de todos elementos tecnológicos, yo creo que Dios lo hubiese revelado en su palabra, pero en realidad no está escrito, no hay nada que estipule que el ayuno de celular o el ayuno de Instagram o el ayuno de Facebook o cualquier red social sea un ayuno. Yo no lo veo correcto, no es bíblico. Entonces cuando alguien viene y me enseña algo de esa naturaleza, yo no lo acepto porque no está escrito, simplemente porque no está fundamentado en la Biblia. En fin, todos estos movimientos te enseñan a que como estás bien, a que vas a obtener todo lo que tu carne desea, todo lo que desees lo vas a tener. Te conviertes, ¿sabes qué?, en una especie de Dios, porque yo digo quiero tal cosa, lo tengo. Porque yo soy hija del Dios que tiene plata y que tiene el oro y demás. Sí, lo dice la palabra de Dios, que es el Dios de la plata y del oro, pero no tiene nada que ver con tu prosperidad. Qué triste sería que el día de mañana, por haber seguido a un falso maestro, llegue ese día final y suena la trompeta final y estamos allá arriba, estamos esperando la resolución que Dios ha dado para mi vida, y que me diga, no te conozco, no hiciste nada bueno, no te conozco, no sé quién sos, apártate de mí, hacedor de maldad, y te vayas al infierno. Por ir a una congregación de una persona ciega, guiando a otro ciego. Por no haber leído la palabra de Dios por unos momentos, por unas horas, tal vez una hora por día, para enterarte de las verdades de Jesús. Porque hoy en día tomamos por costumbre ir a la congregación sábado, domingo, miércoles, el día que vayas, y alimentarte ahí nomás con lo que te está diciendo el hermano del otro lado, y vos no alimentarte en tu casa, no tener esa relación con la palabra de Dios y alimentarte vos mismo, no siempre esperando que el otro me alimente, ¿sí?, sino alimentarte vos mismo para que no vengas estos engañadores a querer venderte cualquier evangelio, ¿sí? Por eso hablamos del evangelio adulterado que hoy en día muchas iglesias ofrecen. Huye por tu vida. Chao. Hasta acá llegó el video, suscríbete al canal, dale me gusta. ¿Para qué? Para seguir creciendo juntos.